Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh, oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha sido un faro de fe, un compendio de historias y enseñanzas que han guiado a millones. Pero detrás de sus páginas sagradas se esconde un enigma que ha desafiado a eruditos y creyentes por igual. ¿Quién plasmó realmente estas palabras que han trascendido siglos? ¿Fueron acaso los profetas y apóstoles quienes, inspirados por la divinidad, escribieron cada línea? ¿O es la Biblia el resultado de un proceso evolutivo de tradiciones orales y escritas, moldeadas por incontables manos a lo largo de la historia? ¿Podría ser que detrás de los textos que conocemos exista una historia aún más profunda, un secreto oculto que espera ser descubierto? ¿Qué verdades podrían revelarse si desentrañamos el misterio de su verdadera autoría? Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que fue obra de muchos autores a lo largo de una larga extensión de tiempo, estos textos fueron finalmente estudiados, validados unos y nombrados apócrifos otros. En torno a la Biblia existe una terminología que induce a la confusión y que resulta conveniente aclarar. El término Biblia hebrea se utiliza para referirse a los libros bíblicos escritos originalmente en hebreo y arameo antiguos. Dentro de esta Biblia hebrea está el Tanaj, que son los 24 libros sagrados del judaísmo. El Tanaj coincide muy estrechamente con el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia cristiana. Luego, el cristianismo produjo también el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento se refiere al ministerio, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y a eventos del cristianismo durante el primer siglo de la era común. Pero ¿quiénes escribieron los textos bíblicos, llámense Biblia hebrea, Tanaj, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento cristiano? Los rabinos de Babilonia sostenían que la Torá, la parte del Tanaj también llamada Ley, que es el fundamento del judaísmo, fue escrita por Dios en el cielo y recibida en la tierra por Moisés. Posteriormente, este criterio empezó a cambiar, aceptándose que los textos bíblicos fueron inspirados por Dios, pero no necesariamente escritos por Él. A partir del siglo XX, la mayoría de los teólogos ya habían abandonado la idea del dictado divino, asignando la autoría a seres humanos. Incluso actualmente, se acepta que textos asociados a un autor específico, como el libro de Isaías, fueron obra de varios escritores. Igualmente, se admite que la segunda epístola de Pablo a los Corintios fue en realidad dos diferentes cartas del apóstol que posteriormente se juntaron en una sola. El Tanaj. El Tanaj, a menudo llamado indistintamente Biblia hebrea, es el conjunto de escrituras que componen el texto bíblico utilizado por el judaísmo. Está formado por la Torá, o la ley, los profetas y los escritos. La Torá, con frecuencia referida por su nombre griego de Pentateuco, o 5 rollos por los académicos, es un conjunto de 5 libros formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y constituye la primera parte de todas las versiones del Antiguo Testamento cristiano. Dentro del cristianismo, también hay diferentes versiones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, incluyendo las de católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos y otras denominaciones. La tradición rabínica estableció que los 5 libros de la Torá fueron escritos por Moisés, aunque hoy se acepta que tuvieron diferentes autores
en el transcurso de varios siglos. A finales del siglo XIX, se llegó al consenso de que Génesis, Éxodo, Levítico y Números fueron creados combinando textos de varios documentos independientes, creyéndose que sus versiones finales se establecieron hacia el siglo V a.C. Deuteronomio es tratado de manera diferente a los otros 4 libros de la Torá. Se piensa que su proceso de formación ocupó cientos de años entre los siglos II y VI a.C., con la intervención de círculos proféticos, sacerdotes levíticos, círculos de sabiduría y escribas. Igualmente se admite que Deuteronomio fue utilizado más tarde para conformar la introducción de la historia de Israel y para completar el Pentateuco. Antiguos profetas y últimos profetas. La segunda parte del Tanaj se llama Profetas y se refiere a los antiguos profetas y a los últimos profetas según la tradición judía. El libro de Josué fue obra del patriarca Josué, sucesor de Moisés, y el profeta Samuel fue autor de los libros que llevan su nombre y del libro de los jueces. A partir de los años 1940 alcanzó cierto consenso la tesis de Martín Noth de que Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes tuvieron un solo autor que vivió en la época del cautiverio judío en Babilonia, entre los años 586 y 539 a.C. La idea de Noth de una historia deuteronomista unificada empezó a ser cuestionada en los años 1990. Los últimos profetas que refiere la Biblia hebrea son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. El profeta Jeremías vivió entre finales del siglo VII y comienzos del VI a.C., y se le asigna la autoría del libro que lleva su nombre y de los 2 libros de Reyes. Es posible que parte de estos textos hayan sido obra de Baruch ben Neria, escriba, secretario y amigo cercano de Jeremías. El libro de Isaías lleva el nombre del profeta que vivió en el siglo VII a.C., pero la obra que recoge sus palabras transmitidas por tradición oral se cree que fue escrita durante el cautiverio babilónico por otro Isaías o quizá por varios autores. El libro de Ezequiel se autodefine como las palabras de Ezequiel ben Buzi, un sacerdote que vivió exiliado en Babilonia entre los años 593 y 571 a.C. Sin embargo, se piensa que el texto en su concepción actual fue elaborado por un círculo erudito que veneraba al profeta Ezequiel en tiempos del Segundo Templo de Jerusalén. El libro de los profetas menores de la Biblia hebrea pasó por un proceso de edición terminado entre los años 538 y 332 a.C., durante el período persa. El Antiguo Testamento contiene 12 libros individuales referidos a los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Otro personaje bíblico, Daniel, es incluido entre los profetas mayores por el Antiguo Testamento, pero la Biblia hebrea no lo trata en profetas, sino en escritos. Daniel vivió entre los siglos VII y VI a.C., pero existe consenso sobre que el libro que lleva su nombre fue escrito por un desconocido entre 400 y 500 años después. Escritos. La tercera parte del Tanaj se titula Escritos e incluye el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Ruth, el Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, el libro de las Lamentaciones, el libro de Esther, el ya mencionado libro de Daniel, el libro de Esdras, Nehemías y el libro de Crónicas. Los salmos individuales provienen de periodos muy diferentes, y si bien muchos de ellos parecen identificarse con determinados autores, se piensa que fueron producto de la necesidad de hallar una identificación coherente con la tradición.
As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. El consenso es que Job fue escrito por un autor desconocido con posterioridad al exilio en Babilonia, mientras que existen dudas sobre si los primeros 9 capítulos de Proverbios se reunieron antes o después del cautiverio. Los proverbios restantes son posteriores y el libro alcanzó su forma actual hacia el siglo I antes de Cristo. El judaísmo rabínico atribuyó la autoría del libro de Ruth a Samuel, pero esto no es coherente con varios pasajes del texto. Se ha postulado que fue escrito entre los siglos VI y IV antes de Cristo, por una mujer anónima o por un hombre preocupado por los problemas femeninos. El Cantar de los Cantares ha sido atribuido tradicionalmente a Salomón, pero los eruditos modernos afirman que es 7 siglos posterior al hijo de David. También se debate si es de autoría individual o colectiva. El Eclesiastés ha sido fechado en el siglo I antes de Cristo y posiblemente fue escrito en Jerusalén. La autoría atribuida a Salomón es una ficción literaria. Lamentaciones ha sido asignado tradicionalmente a Jeremías, pero las evidencias lingüísticas y teológicas lo trasladan al siglo I antes de Cristo, unos 400 años después de la muerte del profeta. Esther es un relato o una novela corta fechado entre finales del siglo VI y comienzos del III antes de Cristo. Una obra de literatura sapiencial de fuente desconocida, aunque vinculada con la diáspora oriental judía. El libro de Esdras y el libro de Nehemías fueron en principio una sola obra. En 2003, Lester Grabb fechó la combinación de los dos textos durante la dinastía tolemaica. Crónicas es un libro de autor anónimo atribuido a los círculos levíticos de Jerusalén y compuesto probablemente hacia el final del siglo VI antes de Cristo. Aparte de los antiguos textos de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento cristiano contiene otras escrituras que incluyen las adiciones a Daniel, 2 libros de Esdras, el libro de Baruch, 4 libros de los Macabeos, la carta de Jeremías, la oración de Azarías, el libro de la sabiduría de Sirac, el libro de la sabiduría de Salomón, las adiciones al libro de Esther, el libro de Tobías, el libro de Judith y salmos adicionales. La versión griega del libro de Daniel contiene escrituras que no aparecen en los textos en hebreo o arameo, y todas son anónimas. Azarías fue uno de los compañeros de Daniel, y la oración que lleva su nombre posiblemente fue compuesta cuando el emperador helenístico Seleuco Antíoco, 4 Epífanes, estaba oprimiendo a los judíos en los años 160 a.C. La canción de los 3 santos niños, que alude a 3 jóvenes arrojados a un horno por Nabucodonosor, primero según Daniel,
es posible que sea obra de círculos sacerdotales de Jerusalén. La narración de Susana en las adiciones antitestamentarias de Daniel se cree que fue compuesta entre los años 170 y 130 a.C., en medio del proceso de helenización de los judíos. El relato de Bel y el dragón no contiene elementos que ayuden a fecharlo. El libro que aparece en el Antiguo Testamento como 1 Esdras tomó contenidos del libro de las Crónicas y del libro de Esdras, ignorando a Nehemías, y posiblemente fue preparado entre los años 200 y 100 a.C. Por su parte, 2 Esdras no tiene conexión con los demás libros de Esdras, aparte del personaje central, y se cree que fue escrito poco después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 de la Era Común. El Antiguo Testamento contiene también 4 libros sobre los macabeos, el movimiento judío de liberación liderado por Judas Macabeo en el siglo II a.C. 1 Macabeos es de autor anónimo y fue escrito por un judío educado y riguroso como historiador, probablemente en torno al año 100 a.C. 2 Macabeos es una adaptación y síntesis de un texto escrito por alguien llamado Jasón de Cirene, de quien no se sabe más nada. Incluye pasajes del editor anónimo que hizo la condensación, identificado como el Epitomador. Se cree que Jasón de Cirene escribió su obra a finales del siglo I a.C. y que el Epitomador hizo su contribución y edición a más tardar en el año 63 a.C. 3 Macabeos trata sobre la comunidad judía de Egipto medio siglo antes de la revuelta macabea, lo que sugiere que el autor era un judío egipcio, quizá nativo de Alejandría. Se considera probable que haya sido escrito durante el primer cuarto del siglo I a.C. 4 Macabeos parece ser obra de un judío residente en Siria o Asia Menor a mediados del siglo I a.C. La carta de Jeremías es de otra persona que usurpó el nombre del profeta para darle autoridad a su escrito. También se ha descartado que sea de Baruc, el amigo de Jeremías. Las evidencias apuntan a que el autor fue un judío de Israel, dirigiéndose a sus compatriotas de la diáspora alrededor del año 317 a.C., aunque la oración de Manasés es presentada como una expresión de arrepentimiento del sanguinario y pagano rey Manasés de Judá, quien reinó entre los años 687 y 642 a.C. La plegaria fue compuesta mucho después, quizás entre los siglos II y I a.C. La carta de Jeremías es de otra persona que usurpó el nombre del profeta para darle autoridad a su escrito. También se ha descartado que sea de Baruc, el amigo de Jeremías. Las evidencias apuntan a que el autor fue un judío de Israel dirigiéndose a sus compatriotas de la diáspora alrededor del año 317 a.C., aunque la oración de Manasés es presentada como una expresión de arrepentimiento del sanguinario y pagano rey Manasés de Judá, quien reinó entre los años 687 y 642 a.C. La plegaria fue compuesta mucho después, quizás entre los siglos II y I a.C. El libro de la sabiduría de Sirac menciona a Jesús ben Sirac como su autor, posiblemente un escriba que era maestro en Jerusalén. El prólogo de la traducción griega del libro, escrito por un nieto de Sirac, ayudó a datarlo en el primer cuarto del siglo I a.C. El libro de la sabiduría de Salomón es muy posterior al hijo de David que construyó el primer templo de Jerusalén. This episode is brought to you by Nature's Bounty. Nature's Bounty believes your body is brilliant, naturally designed to thrive, inside and out. For those always looking for new ways to support your health from head to heels, Nature's Bounty has a range of over 400 vitamins and supplements born from 50 years of trust and care. Nature's Bounty. It's in your nature. Visit naturesbounty.com to learn more. This episode is brought to you by Nespresso. Gift magical mornings with Nespresso Virtuo Pop. Compact and stylish, Virtuo Pop is made to meet every morning coffee craving. From espresso to coffee, hot or iced, at the click of a button.
and celebrate the season with Nespresso's limited edition coffee flavors. Sweet almond and hibiscus, cinnamon and candied tamarind, and festive double espresso. Magic in the making. Shop the holiday gift collection exclusively at Nespresso.com. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Y posiblemente fue escrito entre los años 100 y 50 a.C. La autoría de Salomón ya era rechazada en la Edad Media, y el texto presenta afinidades con la comunidad judía de Egipto y con los postulados del movimiento de los fariseos. Las adiciones al libro de Esther son de finales del siglo II o comienzos del I a.C., y se incluyeron en la Biblia cristiana debido a las dudas sobre algunos pasajes contenidos en el texto de la Biblia hebrea. Si bien el libro de Tobías está ambientado en el siglo VI a.C. y lleva el nombre de un piadoso judío de la diáspora, se acepta que fue compuesto a comienzos del siglo II a.C. El libro de Judith está ambientado en Israel en la época del rey asirio Nabucodonosor y presenta claros elementos persas, lo que sugiere que fue compuesto en el siglo VI a.C. También muestra paralelismos con el período asmoneo, que lo trasladaría al siglo I a.C. Aunque generalmente ha sido etiquetado como farisaico, algunos eruditos sugieren un origen saduceo. Nuevo Testamento, Evangelios y Hechos de los Apóstoles. En estricto rigor, los Evangelios y los Hechos del Nuevo Testamento cristiano son libros anónimos, ya que ninguno proporciona el nombre del autor dentro del texto. Quizá habría que excluir de este anonimato al Evangelio de Juan, ya que el escritor se presenta a sí mismo como el discípulo que Jesús amó, afirmando formar parte del círculo más estrecho de Cristo. Sin embargo, muchos eruditos postulan que este pasaje probablemente fue una adición posterior. Existe consenso general entre los estudiosos de que los textos de Marcos, Mateo y Lucas muestran un alto nivel de referencias cruzadas y han sido llamados evangelios sinópticos por su afinidad y semejanzas en cuanto al contenido y el orden narrativo. La explicación más habitual es que Mateo y Lucas se basaron en Marcos, que fue el primero. Los eruditos igualmente coinciden en que el Evangelio de Juan fue el último en ser compuesto, basándose en un cuerpo de testimonios y tradiciones diferentes. Igualmente, la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que Lucas fue también el autor de los Hechos. Incluso se afirma que Lucas Hechos son las dos mitades de una sola obra. Según la tradición y los primeros padres del cristianismo primitivo, el autor del primer evangelio fue Marcos, compañero de Pedro, siendo Papías de Hierápolis el primero en atestiguarlo. Sin embargo, el Evangelio de Marcos parece depender de distintas fuentes subyacentes, lo que luce contrario a la tradición de que se basó en las prédicas del apóstol Pedro. Fue también Papías de Hierápolis el primero en atribuir el Evangelio de Mateo al apóstol Mateo, el recaudador de impuestos captado por Jesús para su ministerio. Sin embargo, la mayoría de los eruditos modernos consideran improbable la versión de que el Evangelio de Mateo fue escrito por un testigo ocular de la vida, pasión y muerte de Jesús. Los estudiosos interpretan que Papías, quien vivió aproximadamente entre los años 70 y 140, creía que Mateo había acumulado una colección de los dichos de Jesús. Igualmente, la descripción de Papías no calza muy bien con lo que se sabe del Evangelio, que muy probablemente fue escrito en griego y no en arameo, como señaló el obispo de Hierápolis. Las evidencias sugieren que el autor del Evangelio de Mateo fue un escriba judío de identidad desconocida, residente en una localidad helenizada, que compuso el texto entre los años 70 y 100, basándose en una variedad de tradiciones y fuentes sobre Jesús. Lucas y Hechos. Existe un amplio consenso sobre que el Evangelio de Lucas
y el libro de los Hechos de los Apóstoles formaron parte de una obra de 2 volúmenes escrita por un solo autor para un hombre del que solo se sabe que se llamaba Teófilo. El autor parece haber sido un historiador helenístico, posiblemente aficionado, conocedor de la retórica griega. Según la tradición, el autor de la obra fue Lucas, el estrecho colaborador de Pablo en su largo apostolado. El primero en atestiguarlo fue Ireneo de León, declarado doctor de la Iglesia por el Papa Francisco. Ireneo vivió aproximadamente entre los años 140 y 202 y fue obispo del cristianismo primitivo en Francia. Sin embargo, la autoría de Lucas ha sido muy debatida y las opiniones están más o menos divididas equitativamente en favor y en contra. Muchos eruditos opinan que el binomio Lucas-Hechos fue obra de un cristiano desconocido, que muy probablemente no fue testigo ocular de los eventos que registra. Esta hipótesis proviene de que el autor, que en ningún momento se identifica, utiliza expresiones como «nos han transmitido» y afirma haber realizado una investigación cuidadosa. Juan. El mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 21, identifica al evangelista como el discípulo amado, y fue también Ireneo de León, el iniciador de la tradición de asociar al autor con el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos actuales coinciden en que Juan 21 fue un añadido posterior al texto, que en principio terminaba en Juan 20. Se ha debatido también sobre quién añadió el apéndice al Evangelio y cuándo lo hizo. Varios eruditos proponen que el capítulo adicional se incorporó después de la muerte del apóstol, fechada en algún momento entre los años 98 y 117. El Evangelio propiamente ha sido datado entre los años 80 y 85. Epístolas Paulinas. Existe un acuerdo casi universal sobre que la epístola a los romanos, la primera epístola a los corintios, la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón fueron obra del apóstol Pablo. Excepto en Romanos y Gálatas, los superscritos identifican los textos como provenientes de Pablo y al menos otra persona, una práctica que era inusual en la correspondencia de la época, no estando claro qué rol desempeñaban estos otros individuos en las composiciones. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Hay otras 3 epístolas en las que la intervención de Pablo es defendida por algunos eruditos y cuestionada por otros. La epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y la segunda epístola a los Tesalonicenses. Sobre la primera y la segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito, existe acuerdo entre los eruditos histórico-críticos en que fueron obra de un mismo autor, pero que este no fue Pablo. La epístola a los Hebreos ha sido tradicionalmente atribuida a Pablo, aunque la escritura no señala el nombre del autor. El historiador Eusebio de Cesarea ya cuestionaba en el siglo I la autoría de Pablo de la epístola a los Hebreos. Los estudios bíblicos modernos concuerdan en que fue obra de un autor desconocido que imitó deliberadamente el estilo del apóstol Pablo. Algunos apoyan que fue escrita por Priscila y Aquila, un matrimonio misionero cristiano del primer siglo de la era común. Priscila y Aquila vivieron y viajaron con Pablo, y en Romanos 16:3 el apóstol se refiere a ellos como sus colaboradores en Cristo Jesús.
Epístolas generales del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 7 escrituras conocidas en su conjunto como epístolas generales, que incluyen la epístola de Santiago, la primera y la segunda epístola de Pedro, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, y la epístola de Judas. Tradicionalmente, la autoría de la primera ha sido asignada a Santiago el Justo, posiblemente un medio hermano de Jesús, nacido del primer matrimonio de José. Apocalipsis. El Apocalipsis, llamado Revelación de Juan en griego antiguo, es el último libro del Nuevo Testamento y, por consiguiente, de la Biblia cristiana. También es llamado Revelaciones de Jesucristo y se conoce como Libro de las Revelaciones o simplemente Revelaciones en algunos círculos protestantes. Considerado por la mayoría de los eruditos bíblicos como el único libro del Nuevo Testamento de naturaleza exclusivamente profética, es el texto más rico en símbolos de la Biblia cristiana y el de más difícil y polémica interpretación, precisamente por su simbolismo, siendo también uno de los textos bíblicos más analizados y debatidos. Dado que el autor se identifica a sí mismo como Juan, la tradición cristiana asignó al apóstol Juan la autoría del libro del Apocalipsis, además de la del cuarto evangelio canónico. Esta tradición se remonta originalmente a Justino Mártir, un cristiano sirio que vivió durante las primeras 7 décadas del siglo II y fue uno de los primeros apologistas que defendió el cristianismo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos bíblicos actuales comparten la idea de que el Evangelio de Juan y el Apocalipsis tuvieron autores diferentes. El nombre Juan sugiere que el autor del Apocalipsis era un cristiano judío, y aunque nunca se presenta como profeta, es posible que perteneciera a un círculo de profetas y que fuera tenido como tal en el cristianismo primitivo. Algunos estudiosos han teorizado que podría tratarse de Juan el Presbítero, una misteriosa figura de la iglesia primitiva que aparece en fragmentos de Papías de Hierápolis y de Eusebio de Cesarea, quien lo diferenció de manera inequívoca del apóstol Juan. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre quién escribió la Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good.